Cuando ya haces esos números, te das cuenta que un 2026 que se viene, un crecimiento negativo de -4, -5%, está Pandemia, en las cartas, ¿no? ponte pandemia. Está más o menos en las cartas, una inflación cerca al 40%, está en las cartas, pero la gente tiene que entender de que eso va a ser un golpe duro, Es una vez. pero es una sola Una vez. por Y eso es de una ahí va a venir un control sobre la presión inflacionaria el próximo año y vamos a empezar a volver a una situación de ya donde vamos a poder hablar de políticas de crecimiento, de mejor situación económica, mayor producción, obviamente hay que estimular la inversión privada, que es importante, etcétera, etcétera. Pero fíjate, eso también me lleva a decir otra cosa. Ya me ha quedado claro cuál va a ser el instrumento por el cual vamos a medir el éxito o el fracaso de este gobierno. La inflación. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de Poder. Tenemos presidente electo de Bolivia y en este momento la expectativa está sobre el tema económico. Por eso está con nosotros Jaime Dun, analista económico, ex candidato, ex precandidato. Jaime, qué gusto verte junto a Jime Beotegui, que también siempre es un privilegio estar a tu lado. Gracias. Gracias, Jimena y Jimena, muchísimas gracias. Para mí un honor estar entre ambas, así que muchas gracias y por supuesto también con grandes expectativas de lo que va a pasar en el país o lo que podría pasar. Sí, en esas expectativas, ¿cómo ves el plan económico de Rodrigo para enfrentar la crisis, ¿no? Y todos los ajustes que tenemos que se tienen que venir? Sí, y mira, creo que es importante tomar en cuenta de que no importa quién hubiese ganado, Tuto o Rodrigo, se encuentran obviamente con una misma situación. Yo creo que es importante entender que no importa, te repito, quién hubiese ganado, hemos llegado a un punto donde hay que hablar de una Bolivia donde hay que hacer el todo o el nada, ¿no? O sea, o hay que hacer las cosas bien o no se va a hacer nada, a un punto donde hay que tomar medidas importantes. Y son medidas que los dos candidatos han encargado de que no suenen a que van a ser medidas dolorosas, pero van a ser. Porque cuando tú tienes una crisis económica que nace de lo que se llama una crisis fiscal, donde hay más gasto que ingresos, y donde el gasto y el consumo han sido las variables principales para el crecimiento económico, no tanto la inversión privada, no tanto la exportación, especialmente privada, pues has usado unas variables que ya no las puedes sostener. Es más, lo lógico hubiera sido de alguna manera ir reemplazando, ¿no es cierto?, el alto gasto público por más inversión privada, inversión extranjera, mayores exportaciones, pero bueno, la idea del socialismo siempre, yo digo, es siempre activar solo 2 de las 4 variables que tienes para crecer: inversión, consumo, gasto público, exportaciones, mayor importaciones. Siempre la izquierda se va por el consumo, se va por el gasto público, ¿no? Por eso hablan más de una redistribución de riqueza en vez de una generación de riqueza. Entonces, cuando tú vas a quitar esos 2 elementos y no tienes el tiempo suficiente para activar la inversión privada de manera contundente, o menos la inversión extranjera, porque vas a necesitar estas reformas constitucionales para realmente traer la inversión extranjera de nuevo, pues todo eso hace que las medidas que se tomen sean complejas, y yo creo que ante una posibilidad de un libre o un PDC, los dos tienen el diagnóstico correcto, saben cuál es el problema, solo habría una diferencia en la forma de aplicar, digamos, ¿no? Yo veo un programa económico de Rodrigo Paz, PDC, y me voy a basar en lo que está publicado formalmente en el órgano electoral plurinacional. Creo que es lo correcto. Porque lo que se viene a hablar después, primero que puede ser que esté más politizado, sea más un tema de campaña, y además quiero ser respetuoso con la ley de partidos políticos, la ley electoral, que dice que el programa económico oficial de cualquier partido es el que está inscrito oficialmente. Es más, hago un paréntesis. Dice que el Tribunal Supremo Electoral tiene que fiscalizar el cumplimiento de ese programa y no se pueden desviar ni un milímetro para un lado y el otro.
De ahí que lo cumplan es otra cosa, porque... Pero para entender lo que estás diciendo, este plan económico que estaría publicado en algún momento difiere de lo que nos han hablado en los conversatorios, los asesores económicos de ambos. Yo te diría que sí, hay diferencias, hay diferencias. Primero, y veamos el tema de los tiempos, ¿no? El programa que está inscrito en la OEP del PDC, es más, creo que hay que enfatizar en eso, que parece que es del PDC, no necesariamente de Rodrigo, no sé si él lo ha preparado. Y después aparece, por supuesto, un nuevo equipo económico y aparece Lara con otras cosas. Entonces, de alguna manera hasta podríamos decir que dentro de PDC tienes pues como 3 líneas, ¿no es cierto?, que no necesariamente son congruentes, la oficial, la que habla Rodrigo y la que habla el equipo económico, y de alguna manera lo que Lara también viene y adiciona, ¿no es cierto? Pero por eso yo creo que hay que sacar ese ruido e ir directamente a lo que está oficialmente establecido en el órgano electoral. Yo lo vería así. Entonces, se habló de bonos. Bueno, y qué complejo debe ser parte del equipo económico, donde el vicepresidente habla de medidas populistas, que las casas de 2 pisos, que los bonos de 2.000 bolivianos, y tienes que tener un grupo económico que tiene que tratar de ponerle sentido y dar explicaciones a algo que realmente es bien difícil de explicar, y bueno, vamos a tener que decir que no va a ser 2.000, va a tener que ser 500, ¿no es cierto? Entonces, por eso esas incongruencias es mejor ni siquiera tomarlas en cuenta cuando se hace un ejercicio de qué podría pasar en la economía, porque parece que esas cosas no están bien claras todavía. Entonces, si nos vamos directamente al programa económico, sí es bien claro de que hay una posición, por ejemplo, en todo lo que es visión del Estado. Es un Estado que va a ser más eficiente, va a ser más moderno, va a hacer reducciones de gasto, pero va a seguir habiendo un Estado, ¿no? Un Estado que va a tomar muchas decisiones, ¿no? Se habla de un 50-50, Agenda 50-50, que es el nombre original del programa. Después se habla de un capitalismo para todos. Yo quisiera creer que es debido también al programa nuestro que entregamos, donde hablábamos del capitalismo popular y íbamos en esa línea también. Entonces, pero en una línea más obviamente liberal, de derecha, como dicen. Entonces, yo creo que hay una complementación con eso. Pero, por ejemplo, cuando ves también todo lo que tiene que ver con el tema fiscal, tú ves claramente de que el déficit fiscal sí va a ser atendido, pero no eliminado. Se va a convivir con un déficit fiscal. Cuando se habla de emisión monetaria, lo ideal sería un Banco Central totalmente independiente y una prohibición de que el Banco Central financie al TGN. Aquí hay un Banco Central independiente y lo llamemos más controlado, digamos, ¿no? En el tema de subsidios. ¿Y tú crees ahí en esa independencia del Banco Central que tengamos un presidente nominado por la Asamblea? Debería ser así. Mira, ese es otro punto que te quería decir. Mira, una de las cosas que realmente necesita este país es volver al cumplimiento de la norma, la ley, las instituciones, ¿no es cierto? Porque si una de las cosas en lo que ha sido muy exitoso el movimiento socialismo ha sido en destruir las instituciones de este país, todas, y lo ha hecho muy bien. No hay una sola que tú digas esta funciona realmente, ¿no? Todas están totalmente destruidas. Y creo que el gran desafío del próximo gobierno es demostrar que no va en esa línea, ¿no es cierto? Que nos va a volver a una normalidad, digamos, ¿no? Hay que crear los acuerdos. Por supuesto, más aún cuando no tienes las mayorías necesarias para implementar los cambios y ajustes que quieras hacer. Una gran diferencia también, recuerda, Jimena, entre el programa de Tuto y el programa de Paz es de dónde van a venir los dólares. Tuto te hablaba de 12.000 millones, mucha gente confundía que son 12.000 del Fondo Monetario, ¿no? Del Fondo Monetario estaba hablando alrededor de 3.000 más o menos. Pero sí estaba claro establecido cuál era la fuente de recursos. En el caso de Rodrigo eso no está totalmente definido, aunque el hecho
El hecho, y por eso te digo, el programa se va ajustando, digamos, fuera del oficial, el hecho de que aparece un grupo económico prácticamente aportado, digamos, por Samuel, viene con las ideas de Samuel. Y Samuel, que decía, lo que vamos a hacer es aprovechar los créditos que han sido aprobados en la Asamblea y de ahí van a salir los dólares, ¿no? Pero eso, por ejemplo, no está en el programa original que está en el de la OEP, ¿no? Entonces, ese es el tipo de situación que tú tienes, y yo creo que el gran desafío de este gobierno es ese, justamente, volvernos a lo que debería ser un país normal. ¿Y a qué me refiero con eso? Se ha deteriorado tanto las instituciones, el respeto a la ley, el cumplimiento normativo, la misma disciplina fiscal, monetaria que se tenía que decir y que se tendría que tener, que estamos aplazados en todo. Entonces este gobierno lo que tiene que hacer es volvernos a un nivel que sería normal en cualquier país, digo yo, ¿no? Es como el avión que normalmente vuela a 30.000 pies, estamos debajo de los 10.000. Ya la gran hazaña de este gobierno va a ser reponernos en los 30.000. Y eso me lleva a hacer una aclaración adicional. Significa que este gobierno lo que tendría que hacer, y lo máximo a lo que tendría que llegar por el tiempo, además que no es mucho tiempo, 5 años para muchas cosas, va a ser reponernos a la altura de los 30.000 pies, lo cual significa que todavía queda pendiente en Bolivia algo que es muy de fondo, un cambio estructural profundo que nos lleve muy por encima de los 30.000 pies. O sea, que este plan de estos 5 años nos tiene que llevar a nivelarnos. A nivelarnos antes de pensar en cambios estructurales más profundos. Y lo inmediato y lo que se necesita. Inflación, digamos. Claro, ¿no? O sea, sí, se necesitan medidas inmediatas. Exactamente. ¿No? Y esta es otra de las cosas. Y mira, yo lo he hablado con el equipo económico, no quiero entrar en particularidades, no vale la pena, pero hablando con sus equipos económicos, de los candidatos, con los mismos candidatos, he tenido reuniones bien largas. Y justamente yo observaba una cosa, les decía, a mí me preocupa de que sabemos que la solución al problema que tenemos va a venir con dolor. Y no lo hablan, y no lo dicen, y no lo comunican. Es más, me preocupa, yo decía, de que la gente esté pensando... ¿Qué significa este ajuste? Perfecto, ¿no? lo pongo de la siguiente manera. A ver. Hay que decirles a la gente. Sí, hay que gente. decirle. Y mira, he hecho un análisis, digamos, relativamente rápido con parte de nuestro equipo, y hemos dicho lo siguiente, y lo hemos hecho obviamente antes de saber los resultados. Lo que hemos dicho es, pensemos en una situación donde el próximo gobierno, no importa cuál es, va a reducir el déficit fiscal, pero no totalmente. Va a ser una reducción, digamos, de 3 puntos porcentuales del déficit fiscal por año, porque va a ir de una manera más gradual. Entonces, de 10 va a bajar a 7, digamos, y después lo va a bajar a 4 y así sucesivamente. Primer tema. Segundo tema, va a buscar la unificación del tipo de cambio, de todos esos cambios paralelos, tienen que terminar en un cambio que se va a volver el tipo de cambio oficial. Lo cual sí o sí significa una devaluación comparado con el tipo de cambio que se tiene hoy en día. Sí o sí. Seamos claros, devaluación va a haber. Y hemos calculado que la devaluación sea la que tenemos hoy. La del paralelo, 12,5, 13, le hemos puesto como análisis. Eso significa inmediatamente que vas a tener ya una situación donde una presión inflacionaria más grande vas a generar tú mismo. Pero es parte de la solución en este caso, ¿no? Es la inflación por la razón correcta, digamos. Pero el mismo hecho que la inflación, la presión inflacionaria, por lo que se llama un efecto pass-through, que en Bolivia no producimos muchas de las cosas que consumimos. Es más, nuestros exportadores importan, ¿no?, 60-70% de sus propios insumos. Entonces, eso significa un reflejo inmediato en los precios. Y por el otro lado también el hecho que vas a mantener un déficit fiscal significa que ese Banco Central no está pues independiente. Tú le vas a tener que decir que sigan emitiendo o al menos que digas que el déficit fiscal se va a cubrir 100% con apoyo internacional, es decir, con
con apoyo de balance de pagos por un lado y cubrir el gasto público, el déficit fiscal con apoyo externo, ¿no? Que es inevitable, pero no es inevitable. Tienes que ver algo así. Ahora, cuando tú has dicho no voy a ir al Fondo Monetario... Pero no voy a ir todavía, ¿no? Bueno, el mensaje es que no se va a ir nunca. Ese es el mensaje. Habla de otras instituciones en el programa. Te habla de CAF, te habla del FLAR, pero más bien se hace énfasis de que no se va a depender para nada. Pero en sus declaraciones más bien dice, primero bajar el déficit fiscal, haré buena mi tarea y después recién voy. Claro, tal vez eso no está escrito en el programa inicial. Pero vamos por ese lado entonces, ¿no? Entonces, volviendo al tema, tú vas a tener ese surgimiento, digamos, de la inflación. Y para bajar el déficit fiscal, tienes que atacar sí o sí también a la subvención que tienes a los hidrocarburos. Entonces, esta subvención que llega en algún momento a significar más la importación de combustibles, un 4 o 5% del puntos tendría que costar la gasolina? Hemos hecho el cálculo que debería haber un incremento del precio de la gasolina casi del 95%, ¿no? Entonces, el doble. Entonces, prácticamente el doble, ¿no? Entonces estarías en una situación donde hablar de combustible del doble o más o menos lo que ya se está pagando en el mercado negro de combustible, por ahí podría estar el precio, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú haces todas esas combinaciones, te encuentras además, y esto es bien importante, que no era un fenómeno con el cual se ha enfrentado gran parte de la campaña en todo lo que tiene que ver el análisis económico, esta inflación. Es decir, una caída, ¿no es cierto?, persistente del crecimiento económico sumado a una inflación alta. ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque la estanflación es uno de los fenómenos en la economía más difíciles de resolver. ¿Por qué? Porque tú tienes, y voy a explicar a grandes rasgos, para resolver los problemas económicos, políticas fiscales y monetarias, que son las herramientas, son los antibióticos para la enfermedad, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces, si tú tienes una inflación más alta, quieres tener pues lo que se llama una economía o una política económica más restrictiva, ¿no? Entonces haces que haya menor liquidez, subes las tasas de interés, o si quieres acelerar la economía, más bien haces que el dinero sea más barato, bajando las tasas, bajando impuestos, impulsando la economía, ¿no es cierto?, para que crezca. Pero aquí viene el tema, que hay reacciones opuestas, es decir, todo lo que tú quieres hacer para bajar la inflación, significa restringir el crecimiento, y lo cual significa una caída más profunda del Producto Interno Bruto. Y ahorita con datos oficiales estamos en recesión. Exacto. Pero ¿cuál es el resultado de lo que estoy tratando de decir? Hay que comunicarle a la gente que la recesión va a ser más profunda. Pero ya porque es parte de la solución. O sea, el gobierno va a priorizar, creo yo, y es lo lógico, bajar la inflación sobre el crecimiento. Claro. No como está haciendo el MAS. El MAS va por crecimiento sin importar la inflación, parecería, ¿no? Entonces hay que revertir eso. Pero ¿cómo le hacemos entender a la gente de que esta inflación que se viene y este 2026 que va a ser durísimo, cuando el Banco Mundial y algunos organismos internacionales dicen que el crecimiento va a ser de menos 2%, menos 1,5%, la primera pregunta que uno se hace es, ¿están tomando en cuenta los programas económicos? Yo diría que no. Yo creo que no, simplemente están haciendo unas estimaciones bien gruesas. Siguiendo un histórico. Exactamente, más una proyección, ¿no es cierto? Pero cuando ya dices, no, aquí yo de manera... proactiva, digamos. Exacto, proactiva, y como es parte de la solución de mi plan de estabilización macroeconómica, quiero bajar el déficit fiscal, quiero rebajar el gasto público, significa menor actividad económica y necesito menor actividad económica para no estimular la inflación demasiado, etcétera, etcétera. Cuando ya haces esos números, te das cuenta que un 2026 que se viene, un crecimiento negativo de menos 4, menos 5%,
Pandemia, está en las cartas. ponte pandemia. Está más o menos en las cartas. Una inflación cerca al 40% está en las cartas, pero la gente tiene que entender de que eso va a ser un golpe duro. Es una vez. Pero es una sola vez. Por Y eso de es tan ahí va a posible. venir un control sobre la presión inflacionaria el próximo año y vamos a empezar a volver a una situación de ya donde vamos a poder hablar de políticas de crecimiento, de mejor situación económica, mayor producción, obviamente hay que estimular la inversión privada, que es importante, etcétera, etcétera. Pero fíjate, eso también me lleva a decir otra cosa. Ya me ha quedado claro cuál va a ser el instrumento por el cual vamos a medir el éxito o el fracaso de este gobierno. La inflación. Cuando uno habla con la gente espera inmediatamente. O sea, que el día siguiente el presidente, todavía electo, el presidente Rodrigo Paz, te dé todas las promesas que te ha hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicas y le dices a la gente, ajustense el cinturón, que vamos a tener 2 meses para que por favor sostengamos esta situación? O sea, exactamente, porque tiene que haber un tiempo. En política, bueno, lo económico te lleva a lo político y sabemos que hay tiempos en que la gente puede sostener, puede aguantar. A eso sumarle que son 2 años que la gente está a la expectativa y está sosteniendo. Y eso es un año en todo el proceso electoral que la gente no ha reclamado más de lo que debía haber reclamado, esperando tener un nuevo gobierno. O sea, Eso ¿cómo es le cierto. hablas? ¿Cómo le Sí, dices? y mira, hay un tema bien importante en la economía, ¿no? Que la economía va más allá de los números fríos y las estadísticas y los índices. Tiene que ver con la mente. O sea, la economía es un tema también de expectativas. Entonces, si tú no tienes las expectativas bien alineadas de la gente, una de las razones por la cual puede fracasar tu propuesta económica es porque la gente está viendo hacia allá y aunque tú tienes la solución correcta, estás viendo para el otro lado. Te voy a poner un ejemplo, no sé, pues capaz sea demasiado simplista o burdo, pero si yo digo que te voy a operar de las amígdalas, ¿no es cierto? Te tengo que explicar y no aparecer que te voy a abrir el corazón y tú estás abriendo la boca, digamos. No, esa falta de coherencia, ¿qué es lo que hace? No, la reacción es de defensa automática del ser humano, ¿no? Sí, de sí, protección es y natural. decir, aquí me engañaste. Rodrigo, 40% de inflación no lo tenía previsto. nadie, Claro. nadie. Y hay que decirle, mira, ahorita no te gusta el 18%, 25 ya. ¿no? El 25 ya anualizado, no te gusta, va a ser peor, ¿no? ¿Y cómo tú, porque al final has dado un salto, no eres ya solamente el economista, sino ya tienes una visión política en el país? ¿Cómo minimizamos ese impacto que va a ser durísimo, lo que tú estás diciendo? Es una vez, es un ajuste, la gasolina sube de precio, el diésel sube de precio, todo sube de precio. ¿Cómo mitigas ese impacto? Mira, hay 2 formas. Hay 2 formas. Primero, haciendo que sea lo más rápido posible. Si te das cuenta, una inyección que se pone en 5 minutos duele más que una que es de 1 segundo. Pero la de la B2 es La Dexa. Sí, no, los Dexametasona efectos igual sí, es. esa Sí. te deja sin caminar una Una semana. semana. Sí. ¿No? Ese es un tema bien importante. El segundo es que sí creo que es importante de armar un esquema de ayuda, de soporte temporal, ojo, y de una ayuda, llamémosla focalizada, los llaman subsidios focalizados, a ciertos sectores de la población, que tú puedes modelar matemáticamente y económicamente dónde vas a afectar más. Y la verdad, seamos claros, este tipo de crisis que tiene Bolivia no es la primera vez que se tiene en el mundo, un país. O sea, es algo que se ha visto especialmente en Latinoamérica de manera muy frecuente, muy recurrente. Es más, hay un estudio que ha hecho gente de la Universidad Católica, muy interesante, he estado ojeando rápidamente, y dice que todas las crisis en Latinoamérica son de origen fiscal. Claro. Dice que todas las crisis son culpa del Estado, culpa del gobierno. Y en todas te dice que la mejor solución es la más rápida
Y en todas te dice que es imposible la solución si no hay un consenso con toda la clase política, los representantes de la sociedad, las instituciones. Si no tienes eso, no puede haber solución. Eso también te dicen. Entonces, tiene que haber una colaboración, un apoyo a los sectores, obviamente, más pobres de la sociedad. ¿Cuál es uno de los problemas que tiene Bolivia? ¿Cómo sabemos quién es pobre y quién no? Porque los índices de medición te dicen, ¿no? La pobreza, ya sea debajo de $5 o $2.99, que están cerca del 30%, cerca del 45%, pero no te dice quién. Solo te dice una masa. No estamos identificados con nombre y apellido. Pero sin embargo, hemos tenido una experiencia relativamente reciente que se puede usar como una forma de llegar a la gente de menos recursos. ¿Y cuál es? Lo hemos usado ya en la pandemia. En la pandemia ha habido el subsidio focalizado, diciéndole a la persona, te voy a pagar tu luz, tu agua, tu teléfono, ¿no es cierto? Esos son montos que ya son importantes, que se van sumando, y es la forma en que llegas a focalizar la ayuda. Porque lo peor que puedes hacer es, como he estado escuchando, por ejemplo, y esto sí en el programa de Tuto no me gustaba, que él decía, no, lo que vamos a hacer es el transporte público va a tener subvención, entonces le vamos a bajar la gasolina, el precio de la gasolina, solo a los del transporte. No, los usuarios tenemos que ser, los ciudadanos. Directamente. Tiene que ser la ayuda directamente por el lado de la demanda, digamos, ¿no? Entonces nosotros lo recibimos directamente, sin intermediarios. Eso eliminaría la corrupción. Te voy a poner un ejemplo, no sé, el que tiene una cuenta de teléfono debajo de 150 bolivianos, pues de manera temporal, quiero aclarar eso, el Estado, con el ahorro que va a generar, parte del ahorro lo tiene que destinar a ayudar a esas personas hasta que la economía empiece a darse la vuelta. Si no se vuelve una mala práctica como sí, y lo que acabo de decir, ¿no? Lo que acabo de decir para muchos liberales es un pecado total y absoluto. Pero yo ahí me diferencio mucho en eso porque, primero, yo digo, el Estado tiene una responsabilidad con la gente que está en la pobreza, porque esa pobreza ha sido causada de alguna manera por el Estado. Entonces el Estado tiene que hacerse responsable. Pero es algo temporal. Es como darle una muleta a alguien. La muleta es temporal hasta que te puedas recuperar, pero si te dejo la muleta toda la vida, te olvidas de caminar. Que eso es lo que le está pasando a muchas personas cuando tú le dices, voy a quitar el subsidio de la gasolina. Hay empresas que se han olvidado de caminar, hay familias enteras, ¿no es cierto?, que toda su economía la han manejado básicamente alrededor de la energía barata. Hay empresas que son rentables solo porque la energía es barata, no por lo que venden, ¿no? Entonces, esas distorsiones hay que quitar del mercado. Entonces, ese apoyo focalizado que hay que dar a ciertos grupos sociales, creo que va a ser bien importante, pero aclarando... Ojalá te estén escuchando. Sí, pero ¿no? Aclarando que es de manera temporal. Sí. Ahora, un pacto, ¿no? Tiene que haber un pacto también. Hemos visto que en los últimos 20 años el gobierno era prácticamente enemigo declarado de la empresa privada. Entonces yo creo que en este pacto tiene que entrar la empresa privada, tiene que haber un gran diálogo nacional en sentido de que se tienen que asumir y se tienen que tomar medidas de manera que seamos responsables también todos, ¿no? De alguna manera, buscar a los emprendedores, buscar a todo ese 80% que está en la informalidad, decirles ustedes van a tener incentivos fiscales, vengan para acá. O sea, creo que también se trata mucho de sumar. Sí. Después de esto que tú dices, realizamos las medidas de ajuste, ya las hacemos, ahora entramos a la otra receta. O sea, hay que tener un país exportador. ¿Cuál es la segunda etapa de tu receta? Bueno, primero, partir de los principios básicos, ¿no? Que deberíamos concentrar todo, aunque suena más filosófico, pero es muy real. Desde el respeto a la vida, la propiedad privada, las libertades, y yo siempre adiciono la seguridad jurídica, la justicia. Si tú empiezas a pensar un nuevo modelo, una nueva visión de país bajo esos pilares, empiezas a acomodar todo en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto institucional, en el aspecto social. Lo que nosotros debemos hacer es hacer un cambio de paradigma total y absoluto.
con lo que tenemos ahora, por ejemplo, para entrar al ejemplo. Debemos de pensar de que el Estado, guión el gobierno, es el que va a resolver todos los problemas. Si nos damos cuenta, es el problema. La crisis que tenemos ahora no es por una guerra interplanetaria, no es porque nos invadieron, no es por pandemias. Ha sido creada esta crisis en la Plaza Murillo. Es una crisis artificial, la llamo yo. Y estas crisis las generan estos estados que dicen que ellos lo van a hacer todo. ¿Y a qué me refiero a hacer todo? Primero, poner al Estado sobre el ciudadano, y eso lleva, por supuesto, a que todo el emprendimiento privado sea secundario. Es más, el emprendimiento privado se vuelve como un enemigo del Estado. Por eso te decía, en la fórmula de creación de crecimiento económico, la actividad de inversión está anulada, la actividad de exportación también. Entonces, un Estado pequeño pero fuerte, mayores libertades a los individuos y también a las regiones, fin del centralismo. Por el otro lado, muy importante que se combine todo esto con un respeto total y absoluto a la inversión privada, a la propiedad privada, y para que haya eso necesitas justicia y seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque donde no hay justicia, no hay seguridad jurídica. Y nunca hay seguridad jurídica, y nunca hay propiedad privada sin seguridad jurídica. Tú eres dueño de algo, o eres dueño de esta casa, porque la ley lo dice. ¿No es cierto? Entonces, si no tiene seguridad jurídica, la propiedad privada está en riesgo total y absoluto. Entonces, y a esos componentes que yo te acabo de decir, le adicionas que tienes que tener una economía más abierta al mundo y un libre mercado con libre fijación de precios, pues eso significa un cambio radical, total y absoluto a la forma en que hemos pensado el Estado boliviano, no ahora, sino en los últimos 200 años, especialmente desde los años 50, donde se ha dicho que el Estado es el que va a resolver los problemas, y siempre desde los 50 especialmente, desde el ámbito político, campaña que se hacía, elección que había, era si va a haber más o menos Estado. Esa era la discusión, y nunca se ha hablado simplemente de una reducción al mínimo de manera pero agresiva y contundente de la participación del Estado. Por ejemplo, 17 ministerios. Tú tienes ministerios que están haciendo cosas que hacemos los privados. Yo siempre digo, ¿por qué hay un Ministerio de Justicia? Si lo que está haciendo el Ministerio de Justicia como parte del Poder Ejecutivo es involucrarse en el Poder Judicial. Entonces no debería haber Ministerio de Justicia. Segundo, ¿por qué hay un Ministerio de Trabajo? Si las leyes laborales son leyes. Si tienes un problema laboral, anda a la justicia. ¿Por qué hay un Ministerio de Trabajo? No, es que es a favor de los trabajadores. Bueno, si va a haber un Ministerio de Trabajo, la lógica me dice debería haber un Ministerio de Empleadores también, pues claro. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, no tiene lógica. Entonces, tenemos que empezar a desmontar el Estado, pero más que el Estado como tal, hay un sistema detrás de esto, ¿no es cierto? Es este sistema que lleva ya décadas, donde además ya no participan solamente gente del gobierno, hay también malos empresarios, mercantilistas los llamo yo, que han coludido con el Estado por sus propios intereses. Hay políticos que se van reciclando de un lado al otro porque son parte de todo eso. Entonces al final lo llamamos un sistema que hay que desterrar. Y por eso a mí me decían, Jaime, ¿por qué no ayudas al próximo gobierno o por qué no te alías a alguno de ellos? Pues voy a ser sincero, porque para mí son parte del sistema, que hay que desterrar, que hay que cambiar. Entonces yo no puedo formar parte de algo que pretendo erradicar. Bueno, es muy duro, ¿no? Pero insisto en que se le tiene que decir a la gente, porque la expectativa está ahí. Y está en los bolsillos, está en el día a día, y yo creo que al día siguiente la gente va a esperar, como lo ha dicho el presidente electo, ¿no? Que haya combustible. Exacto, el día 1. El día 1. Ha dicho el precio. Claro. Se va a ver, pero
seguramente las condiciones van a ser diferentes. El tema de la canasta familiar, o sea, ¿qué va a pasar con eso? O sea, cada vez estamos, ya no hay, o sea, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le decimos eso a la gente? Porque tú hablabas del médico. Yo puedo ir al médico y decirle, estoy enferma, o acepto que me dé remedios, antibióticos, o si una vez opéreme. Porque voy a estar bien, me va a costar, me va a doler hasta más caro. Pero yo rescato tu propuesta de estos subsidios focalizados. Creo que en la pandemia, como tú dices, han sido muy útiles y realmente si son temporales también, que no se vuelva, como yo quería decir eso, ¿no? El diferimiento ya se ha vuelto así práctica cotidiana y eso más bien hace daño además que el privado corra con el costo y el riesgo de una medida del Estado, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Y en esta transición, Jaime, ¿cómo ves tú esta nueva composición que tiene que hacer el presidente con el poder, con su gabinete de ministros? Porque no solamente es lo económico, ¿no? Hay una serie de otros ministerios, hidrocarburos, minería, la propia relaciones exteriores de Bolivia es como volver a nacer, ¿no? Hemos deteriorado durante estos años. Así es, pero fíjate, cuando hablamos de eso es como volver al punto de lo que debería ser normal, ¿no es cierto? Claro. Eso es, ¿no? Tenemos que empezar a tener un renacimiento normal, no como lo que se está haciendo ahora la intemperie con riesgos, sin tener los mecanismos adecuados, que así se maneja la economía, se toma una medida por aquí, otra por allá. Solo hago un paréntesis, ¿no? Tú hablabas la ley del diferimiento de créditos, por ejemplo. Por favor, ¿cómo vas a hacer semejante cosa? Eso lo único que va a hacer es ahondar la crisis, ¿no? Las entidades financieras no solo que tienen que tomar más riesgo, sino que obviamente el generar créditos, ¿no es cierto?, con liquidez que no tienes, y por otro lado el gobierno te está agarrando toda la liquidez del mercado para seguir gastándolo. Entonces esas cosas no funcionan. O no se olviden, ha dado un incremento salarial del 5% retroactivo enero antes de irse, y está diciendo que las vacaciones se paguen. Entonces todas esas cosas son pues medidas terroristas, ¿no es cierto? Entonces hay que volver a una normalidad antes de pensar de cambios muchos más profundos. Entonces, pero no solamente se trata de un tema de gabinete, se trata de trabajar en un mecanismo que también con la asamblea te ayude a dar a gobernabilidad y tomar decisiones rápidamente, porque no tienes la mayoría. 16 senadores no te alcanza, necesitas trabajar con ¿Quiénes son los oficialistas ahora? Y con nombre y apellido. O sea, por partido. Bueno, tú tienes, hay senadores que me acuerdo ahorita, o sea, tú tienes 16 por el lado del PDC, y 12 tiene Tuto, y 7 tiene Samuel, y 1 tiene... Pero ¿eso es el nuevo oficialismo? Ese es el nuevo oficialismo. Ahora, ¿cuál es el tema? Que necesitas por lo menos, ¿no es cierto?, 19-20 para tomar decisiones en el Senado. Ninguno lo tiene. Eso significa que tienen que trabajar de manera necesariamente. conjunta. Pero ya. Claro. Ya, no el 9 de noviembre. Ahora hay otra cosa, y a alguno de ellos yo ya le he preguntado, por eso puedo decirlo ahora. Si tú tienes un número X de senadores ahora, producto de la elección, yo le hacía a este candidato en su momento la pregunta y le decía, ¿realmente los tienes? Pero el número es este. Yo les haría la pregunta. Pero ¿realmente los tienes? Hay librepensantes, estos ya están negociando con el otro lado. Por supuesto. Especialmente cuando trabajas, porque ninguno de los dos, ni Tuto ni Rodrigo, son militantes de los partidos con los cuales han llegado. Son prestaditos nomás, ¿no? Y a mí siempre me ha preocupado eso. Yo he sido candidato, yo he pasado por esas, y siempre me ha preocupado porque, así como tú dices, yo voy a poner a este partido, el partido también puede decir yo voy a poner a este presidente. O sea, se va para los dos lados. ¿Te das cuenta? Las subnacionales, ¿no? Y ahí viene un montón de cosas y complejidades. Es más, fíjate, la asamblea hoy en día es un desastre. Es un desastre por los llamados librepensantes. Mira un Carlos Mesa, ¿no? ¿Cuál es su bancada? ¿Qué tiene?
No tiene Fue nada. tan débil la bancada Es más, que terminó yéndose con Manfred. bueno, ¿no? en realidad Claro, Manfred son ha los terminado teniendo tránsfugas. Sí, me parece que Manfred ahora tiene una bancada más grande que Carlos Mesa. Sí, no sé, de no he hecho los tránsfugas, números, ¿no? pero por De eso. tránsfugas. Entonces, ese es el otro problema que hay. Es el otro problema que hay. Entonces, no solo que vas a enfrentar una crisis compleja, sino que al mismo tiempo tienes que hacer con instrumentos y herramientas que no necesariamente están funcionando muy bien. Bueno, y el tema, tú señalabas, Jimé, las subnacionales. Va a tener este gobierno el desafío de dar solución, porque para eso lo hemos elegido. ¿No ves? Votó, ganó con más del 50%, ahora tiene que dar solución. Por algo ha sido elegido. ¿Qué va a pasar? Que en estas medidas que van a ser duras, se electoralice el hecho de que hay gente que está en las subnacionales y que va a seguir incomodando, va a seguir molestando. Entonces, también está ese riesgo de que se vaya a las calles con las subnacionales, se electoralice todas las medidas, utilice como un discurso irresponsable, desagradable, todo lo que tú quieras, pero que jueguen con la emoción, con la psiquis de la gente, de un pueblo que está herido. El 2026 hay que saltarlo rápido. Sí, el 2023 es el año que hay que saltar, estoy de acuerdo contigo. Porque lo psicológico es vienen muchas durísimo. cosas en lo económico, bueno, te tienes las elecciones. Ojo, que ya hay que empezar a hablar de las elecciones, qué se va a hacer con los magistrados. No va a ser tienes los prorrogados. Ya no, pues. Ya no va a ser este TCE, te das cuenta, hay muchas cosas todavía. Sí. Ahora, volviendo al tema de empezar las cosas ahora. Yo después de la primera vuelta, a las 24 horas, dije, es importante que se junten, empiecen a trabajar y recibí golpes por todos lados, Jaime ya no quiere segunda vuelta y no sé qué. Pero la verdad es que hay que hacer ese trabajo, Claro. hay que hacerlo desde ahora, porque los tiempos no te dan. A ver, tanto Rodrigo como Tuto claramente necesitan dólares y dijeron que ya sea o viene de afuera o viene de la asamblea. O bien, si viene de la asamblea, ojo, tus asambleístas, los de Tuto ahora y Samuel, te tienen que ayudar a destrancar todo eso. Claro. Pero tiene que ser desde ahora. Sí, pero ¿qué va a ser el primer tema en agenda en la asamblea? Ese, ¿no? Ese. Es que no va a ser. El primer tema va a ser quién va a ser Presidente, presidente, diputado, quién va a hacer quién- comisiones, Sí, quién claro. va a hacer esto, quién va a hacer el otro, y el 9 tiene que haber combustible. Entonces, por eso yo creo que sería interesante un mensaje del presidente Paz diciendo, señores, Trabajemos. no nos han dado no han dado las credenciales a los diputados y senadores, pero les cuento que ya han tomado decisiones de cómo se van a hacer ciertas cosas, ¿no es cierto? 2 o 3 temas, nada más. No, Hablar claro, totalmente, hablar sí, claro. tienes toda la razón, ¿no? Y además eso no solamente, lo tenemos que exigir la ciudadanía, ¿no? Porque al final, en todos estos procesos ganó la democracia y queremos que esto realmente sea un decretar que fue el fin de estos 20 años. Si nos equivocamos, Sí. hay el riesgo de que no sea el fin. No, y mira, se puede, por ejemplo, ha sido muy interesante ver ahora la Asamblea saliente sacando proyectos de ley o A moviendo ver. legalmente cosas para... por el- Contralor, Contralor y esto, el otro, pero ha habido uno positivo de decir vamos a dejar la libre importación de combustibles, por ejemplo. Algo que el que viene, de todas maneras, lo tendría que hacer, pero ya lo han discutido aquí ahora. Lo que no queda claro es a cambio de qué o cómo lo están haciendo. Pero lo que ha quedado claro es que cuando la Asamblea, incluyendo la de ahora, se pone de acuerdo y quiere hacer las cosas bien, las hace. Lo que pasa es que muy pocos están pensando con una visión de país, de patria. La mayoría está pensando en otras cosas en esta asamblea. Por eso el fin de esta asamblea creo que va a ser una de las cosas ¿Es el también. 8 de noviembre? Sí, exactamente. Sí, el 8 jura. bueno, o El sea que presidente. la nueva asamblea ad hoc tiene que funcionar. Tiene que funcionar. Tiene que responderle al país. Tiene que funcionar. Claro, como tú dices, no es solo un tema del Ejecutivo, sino es un tema de la Asamblea. Claro, aquí no se ha terminado como le pasó a Arce o a Evo, ¿no es cierto? Que las elecciones les dan una asamblea funcional, que tienen todo como les da la gana, simplemente era tomar decisiones y punto, ¿no? No, aquí es negociación, consenso, van a ser las palabras claves y comunicación certera con muchísima transparencia. Esto va a doler y es así.
Pero ¿cómo se va a solucionar el problema? Con algo alternativo. Y la gente, creo que en materia económica, no creo que, además lo estamos viendo en algunos países como Argentina, donde tú dices, voy a recortar esto aquí, pero de este recorte a ti te va a llegar esto. Que transmitan las decisiones, la votación que se haga en el Parlamento. Que se transmita y que el pueblo boliviano sepa, y que el pueblo boliviano sepa quién está en contra y quién está a favor de lo que será la salida de esta crisis. ¿Qué tal? Me parece, Jimé, moción aprobada. Es que la gente va a tener que... Tiene que haber transparencia, el voto debería ser público, debería ser transparente, porque vienen votaciones para temas bien complejos y terminemos el esconder el voto, porque el esconder del voto también uno puede presumir que viene con favores por atrás, por supuesto, y esconder el voto no es gratis, ¿no? Entonces, creo que consensos, diálogos, soluciones inmediatas y además un gran desprendimiento, ¿no? de la clase política por salvarnos de esta crisis que lo han provocado otros. Ya se han ido, pero bueno, necesitamos salvar esto. Continuar. Gracias, Jimé. Jaime, qué gusto. Gracias por venir. A ustedes. No, muchas gracias. Jimé, gracias. Jimé. Jaime, gracias. Gracias, Jaime. Y bueno, vamos a seguir convocándote porque a ver qué pasa el 9 y qué va sucediendo en el camino, ¿no? Porque la gente... Iremos analizando. Sí. Gracias. Va a haber mucho que hablar. Gracias. Gracias. Síganos en Voces de Poder. Tiene ahí nuestros enlaces. Escúchenos en Spotify. Sigan nuestros Reels. Gracias. Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.